Y si todo lo que te han contado sobre el nacimiento de Jesús no es exactamente como parece, cada año celebramos con gozo la Navidad del 25 de diciembre, convencidos de que ese fue el día en que nació el Salvador. Pero ¿y si te dijera que los evangelios en realidad nunca mencionan esa fecha? Entonces, ¿por qué marcamos este día? Y aún más intrigante, ¿cuándo nació realmente Jesús? Demos un paso atrás y profundicemos. La Biblia guarda 7 pistas secretas que apuntan al verdadero cumpleaños de Jesús y hoy vamos a descubrirlas. Imagina, ¿y si la historia real detrás de este día fuera mucho más poderosa de lo que jamás imaginamos? Quédate conmigo y verás cómo estos detalles ocultos en las Escrituras dibujan un panorama completamente diferente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué este misterio ha permanecido tan bien guardado durante siglos? ¿Qué podrían cambiar estos secretos en nuestra comprensión de la Navidad? Exploremos las respuestas juntos. Sigue mirando y no olvides dejar un 767 en los comentarios si estás listo para descubrir la verdad. Los 7 indicios ocultos de la Biblia sobre el verdadero nacimiento de Jesús. Primera pista: el censo. Nuestro viaje hacia el verdadero nacimiento de Jesús comienza con una pista sorprendente, escondida en el Evangelio de Lucas, una pista que a menudo pasa desapercibida, pero que tiene un peso profundo. Imagina esta escena. En aquellos días, César Augusto promulgó un decreto para que se realizara un censo en todo el mundo romano. No son simples notas históricas. Este fue el primer gran censo realizado mientras Cirenio gobernaba Siria, y sus repercusiones se sintieron desde las aldeas más humildes hasta las ciudades más grandiosas. ¿Puedes imaginar la repentina agitación, los caminos llenos de viajeros, cada familia obligada a dejarlo todo y regresar al lugar de su linaje? ¿Por qué Roma impondría un mandato tan amplio? Los romanos eran todo menos descuidados. Sus censos no eran actos de curiosidad, sino de poder diseñados para reforzar su control, para asegurar que ninguna moneda escapara de su tesoro y ninguna persona quedara fuera del dominio de César. El imperio se enorgullecía de conocer el número exacto de sus súbditos, como si las personas fueran simples cifras para ser registradas y grabadas. Pero ¿no resulta misterioso cómo, mientras los hombres buscaban dominio, Dios orquestaba silenciosamente su plan perfecto a través de sus decretos terrenales? Piensa por un momento en César Augusto, sentado en la grandeza de Roma, convencido de que estaba moldeando el destino del mundo con un simple edicto. Sin embargo, mucho más allá de los mármoles de su palacio, en pueblos polvorientos y caminos agotadores, el verdadero autor de la historia guiaba los pasos de multitudes, especialmente los pasos de una pareja desconocida cuyo viaje cambiaría todo. Este mandato obligó a todos a regresar a sus hogares ancestrales. Entre esos viajeros estaba José, un hombre humilde descendiente de la línea real de David. Su linaje significaba que debía dirigirse a Belén, la ciudad de David, y con él, montada entre la incomodidad y la esperanza, iba María, encinta del niño que un día sería llamado Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Puedes imaginar ese arduo trayecto de Nazaret a Belén, casi 130 kilómetros de terreno áspero y serpenteante? Hasta los hombres más fuertes lo habrían hallado agotador. Ahora ponte en el lugar de María, cada paso un esfuerzo, cada noche, bajo el cielo frío, la incertidumbre de lo que les aguardaba tan cercana.
Desde una perspectiva humana, aquello debió parecer un cruel giro del destino. ¿Cómo podría una mujer embarazada soportar semejante prueba? Y sin embargo, lo que parecía un decreto inoportuno era en verdad una obra maestra del diseño divino. Más de 7 siglos antes, el profeta Miqueas había escrito palabras que debieron sonar imposibles en su tiempo. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña, entre las familias de Judá de ti saldrá para mí el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde antiguo, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. ¿No es sobrecogedor ver cómo Dios usó el orgullo y la burocracia de un imperio terrenal para cumplir una profecía escrita mucho antes de que César naciera? Podría ser que incluso hoy, cuando los gobiernos dictan leyes o los líderes se jactan de su poder, la mano invisible de Dios siga tejiendo un tapiz mucho más vasto de lo que alcanzamos a comprender. En el silencio de la historia, Dios movió a un emperador romano para preparar el escenario, de modo que un joven carpintero y su prometida llegaran exactamente al lugar donde la profecía lo había anunciado. Mientras tanto, el mundo seguía con su bullicio ajeno a que el Rey de Reyes estaba por nacer justo bajo sus narices. Y aquí estamos nosotros, mirando hacia atrás, preguntándonos: si hubiéramos vivido entonces, ¿habríamos reconocido el milagro silencioso que se desarrollaba bajo la sombra del poder imperial? ¿O también habríamos estado tan ocupados con los decretos terrenales que habríamos pasado por alto la historia divina escribiéndose ante nuestros ojos? Hay un detalle sutil en este relato antiguo que muchos pasan por alto, pero que ofrece una de las pistas más convincentes sobre la verdadera estación del nacimiento de Jesús. Imagina por un momento las colinas de Judea en invierno frías, húmedas y a menudo empapadas por lluvias heladas. Los caminos se volvían resbaladizos y peligrosos, los ríos crecidos, el aire cortante. ¿Qué tan práctico habría sido para las familias emprender largos viajes a pie o en el vaivén incierto de un burro bajo tales condiciones? ¿Te arriesgarías a cruzar caminos embarrados y torrentes helados con tu familia? Los romanos, famosos por su eficiencia y orden implacables, difícilmente habrían ignorado tales obstáculos. Construyeron su imperio sobre la base de la planificación cuidadosa y el cálculo estratégico, no sobre apuestas insensatas con la logística humana. De verdad, habrían elegido el rigor del invierno para obligar a miles de personas a desplazarse. Al pensarlo, no comienza a desmoronarse la idea popular de un nacimiento en diciembre. En cambio, la lógica de la época y el propio carácter del gobierno romano apuntan a estaciones más benignas, la primavera o el otoño. Eran los tiempos de viaje cuando la tierra no estaba ni abrasada por el calor veraniego, ni empapada por las lluvias invernales. De hecho, esas mismas estaciones coincidían a menudo con los ciclos sagrados del calendario judío, tiempos de cosecha de Pascua, de Sukkot, fiestas en las que las familias ya estaban acostumbradas a viajar juntas para adorar y celebrar. Podría ser que Dios, en su poesía divina, eligiera un momento ya lleno de reunión y regocijo para presentar al que reuniría a todas las naciones en sí mismo, y bajo esa lógica práctica se esconde algo infinitamente más profundo. Piensa un instante en lo extraordinario que resulta que un decreto redactado por un emperador, impulsado por la ambición y el deseo de control, se transformara en un instrumento divino para revelar el mayor regalo del cielo. César Augusto, en su trono con la mirada puesta en su vasto dominio, emitía órdenes para fortalecer su reinado.
Sin sospecharlo, su firma en aquel decreto estaba alineando los cielos con una promesa susurrada siglos antes por los profetas. Imagina nuevamente a José y María acercándose lentamente a Belén, con pasos cansados, compartiendo quizá palabras suaves de ánimo para aliviar la incertidumbre. Solo obedecían la ley del imperio, preocupados por hallar refugio y prepararse para la inminente llegada del niño. No sabían que cada kilómetro recorrido los insertaba más profundamente en el tapiz eterno de Dios. De igual modo, el emperador en su palacio de mármol ignoraba que su decreto estaba cumpliendo un plan trazado antes de los mismos astros. ¿No es asombroso ver cómo el Señor utiliza los eventos más ordinarios de la historia, incluso registros fiscales y censos imperiales, para cumplir propósitos que van más allá de la comprensión humana, como nos recuerda Proverbios? El corazón del rey está en la mano del Señor. Él lo dirige como un curso de agua por donde quiere. Proverbios 21:1. ¿Qué podría significar eso para los eventos de nuestro propio mundo? Hoy leyes gobernantes, ambiciones, cuando quizá sin que lo veamos. La mano soberana de Dios sigue guiándolo todo hacia sus fines perfectos. A través de este censo aparentemente mundano, Jesús nació no en el lugar elegido por los hombres, sino exactamente donde Dios lo había determinado desde antes de la creación. En medio del control férreo de Roma, la soberanía divina latía en silencio pero con poder. ¿No hay algo profundamente consolador en saber que incluso entre los planes humanos y el caos aparente, el propósito del cielo se cumple sin fallar? Así que al examinar esta primera gran pista, el decreto de César Augusto nos susurra que Jesús muy probablemente no nació en los fríos días del invierno. Todo apunta más bien a una época en que viajar era posible y las multitudes ya estaban en movimiento, señalando hacia el suave abrazo de la primavera o el otoño. Pero no te deja esto con el deseo de descubrir qué revelará la siguiente pista ocultas. Segunda pista: el padre de Juan el Bautista. Nuestra segunda pista surge de un lugar que tal vez no esperabas: un sacerdote anciano, una cámara silenciosa del templo y una promesa que parecía demasiado maravillosa para ser real. Viajemos por un momento a los sagrados atrios de Jerusalén. Allí encontramos a Zacarías, un siervo fiel de Dios, cumpliendo humildemente sus deberes sacerdotales. Zacarías pertenecía a la división sacerdotal de Abías, un detalle que muchos pasan por alto sin darse cuenta de que encierra un peso asombroso para descubrir la verdadera estación del nacimiento de Jesús. Imagina la escena: el aire denso con el aroma del incienso, los candelabros dorados parpadeando las oraciones solemnes murmuradas en la quietud. En medio de esa atmósfera cargada de santidad, de pronto, un ángel rompe el velo entre el cielo y la tierra. Gabriel se presenta ante Zacarías con palabras tan inesperadas que casi le detienen el corazón. Su anciana esposa Elizabeth, estéril, durante tantos años concebiría un hijo, Juan, destinado a preparar el camino para el Mesías. Puedes sentir el temblor en las manos de Zacarías mientras se aferra al altar, luchando por creer lo que sus ojos ven y sus oídos escuchan. Pero escondido dentro de este encuentro milagroso hay un cronograma más preciso que cualquier reloj. El Evangelio de Lucas nos da esta pista crucial. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Un día, mientras oficiaba delante de Dios, según el turno de su grupo, Lucas 1:5-8. Puede sonar como un simple registro formal, pero ¿y si en realidad es el susurro sutil de Dios
guiándonos más cerca de la hora oculta del nacimiento de Cristo según 1 Crónicas 24. Los sacerdotes de Israel estaban divididos en 24 turnos, cada uno sirviendo en el templo durante una semana, 2 veces al año. El grupo de Abías, al que pertenecía Zacarías, era el octavo en ese orden sagrado. Los estudiosos que han examinado el antiguo calendario del templo señalan que este período de servicio habría ocurrido aproximadamente a fines de mayo o comienzos de junio. No es notable que podamos miles de años después seguir el rastro de un sacerdote humilde hasta el umbral mismo de la revelación divina. Durante este servicio de principios de verano, el ángel apareció, Elizabeth concibió, y la historia de la redención comenzó a acelerarse. Ahora considera lo que Lucas nos revela a continuación. 6 meses después de la concepción milagrosa de Elizabeth, el ángel Gabriel visitó a una joven virgen llamada María, anunciándole que ella también concebiría un hijo, Jesús. Esto sitúa la concepción milagrosa de Jesús entre noviembre y diciembre. Y al contar 9 meses desde ese momento divino de vida, llegamos a los meses de septiembre u octubre. Ahora detente y deja que esto penetre ese mismo período. Coincide maravillosamente con una de las fiestas más gozosas de Israel, la fiesta de los tabernáculos. Esta celebración rebosante de música, danza y chozas decoradas que llenaban el paisaje, conmemoraba el hecho de que Dios habitó entre su pueblo en el desierto. Podría ser que Jesús, cuyo nombre significa Emmanuel, Dios con nosotros, haya nacido durante esta fiesta señalada, cumpliendo no solo la ley, sino también el anhelo de incontables generaciones. ¿No te conmueve pensar que el Todopoderoso pudo haber elegido la fiesta de los tabernáculos para hacer literalmente su morada entre nosotros? Qué sobrecogedor resulta ver cómo un solo hilo, el simple deber sacerdotal de Zacarías, se despliega en un tapiz que se extiende entre el cielo y la tierra. Lo que parecía la historia aislada de la oración respondida de una pareja anciana se convierte en una piedra angular precisa dentro de la arquitectura del plan redentor de Dios. ¿No te hace preguntarte cuántos pequeños detalles de tu propia vida podrían estar tejiéndose en un destino que aún no alcanzas a ver verdaderamente? Cada sílaba de la Escritura está cargada de intención divina. Nada queda al azar, desde un sacerdote encendiendo incienso hasta una joven sorprendida por el saludo de un ángel. Cada pieza encaja perfectamente. Es como si Dios mismo estuviera orquestando cada nota de una sinfonía que, al escucharse completa, proclama su fidelidad y su poder. Y lo que hace que esta revelación sea aún más emocionante es que hay otra pista justo delante de nosotros que conecta aún más el nacimiento de Jesús con esta fiesta sagrada. ¿Te gustaría ver cómo sigue desarrollándose la historia? Tercera pista, la fiesta de los tabernáculos. Hay algo profundamente cautivador en la manera en que el nacimiento de Jesús parece entrelazarse con las fiestas sagradas de Israel. El mismo ritmo de la vida judía estaba orquestado por un calendario divino lleno de celebraciones, festividades que no eran simples recordatorios históricos, sino profecías vivientes que susurraban acerca de un Mesías aún por venir. Cada fiesta señalada resonaba con promesas que se extendían más allá de la memoria hacia un destino asombroso. Podría ser que escondida dentro de estas antiguas celebraciones se encuentre la clave misma para comprender cuándo el cielo realmente tocó la tierra. Piensa nuevamente en lo que hemos descubierto hasta ahora: la posibilidad
de que Jesús naciera durante la fiesta de los tabernáculos Sukkot es mucho más que una teoría curiosa. Tiene una profunda resonancia espiritual. No se trataba de una reunión menor. Sukkot era una de las fiestas más alegres y esperadas de todo Israel, celebrada en el fresco abrazo del otoño entre septiembre y octubre. Las familias construían cabañas, refugios temporales cubiertos con ramas de palma y abiertos al cielo para recordar cómo Dios mismo habitó entre sus antepasados en el desierto. Imagina la risa de los niños jugando entre esas moradas improvisadas, los cantos elevándose al anochecer, la luz cálida de las lámparas parpadeando entre los muros tejidos. Era una estación llena de gratitud y reflexión, un corazón colectivo volviéndose hacia el Altísimo que una vez los había guiado con nube y fuego. ¿No te conmueve imaginar al verdadero Emmanuel Dios con nosotros haciendo su entrada precisamente durante una fiesta que celebraba la morada de Dios entre su pueblo? De hecho, el Evangelio de Juan nos ofrece una pista bellamente reveladora que refuerza esta posibilidad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Sin embargo, al mirar más de cerca el texto griego, la palabra traducida como habitó se entiende más vívidamente como tabernaculizó, como si Juan susurrara directamente a quienes conocían el significado de la fiesta, insinuando que Jesús levantó su tienda, su misma presencia entre nosotros, en el momento justo. Pero aún va más allá. Las fiestas de Israel no solo miraban hacia atrás a los grandes actos de Dios en el pasado, sino que también proyectaban sombras proféticas hacia maravillas futuras. La Pascua con su Cordero sin mancha halló su cumplimiento perfecto en la muerte sacrificial de Cristo. Pentecostés, antes una fiesta de cosecha, floreció en el derramamiento milagroso del Espíritu Santo. Si estos momentos monumentales en la historia de la salvación se alinearon con precisión con el calendario santo de Dios, no tendría sentido que el nacimiento del Rey prometido también estuviera intrincadamente unido a esos tiempos sagrados. Esto incluso abre la posibilidad de considerar Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, que también llega en otoño. Rosh Hashanah era un día coronado de solemnidad y esperanza, marcado por el sonido penetrante del shofar, resonando por las colinas y las calles, llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento y al asombro ante su trono soberano. ¿Podría haber algo más apropiado que el Rey de Reyes respirando por primera vez, mientras el toque del cuerno de carnero llenaba el aire, anunciando no solo un nuevo año, sino un nuevo pacto y una nueva creación? Imagina a los pastores, a los habitantes del pueblo, a los viajeros lejanos, sin saber que la eternidad acababa de entrar silenciosamente en su mundo. A través de todo esto, vemos a un Dios que orquesta la historia como un compositor divino, cada nota perfectamente sincronizada. Nada en su gran diseño es accidental ni está fuera de lugar. ¿No te invita esto a preguntarte cómo incluso los detalles más pequeños de tu propia vida podrían estar tejiéndose dentro de una historia más grande de lo que puedes ver? La posible conexión del nacimiento de Jesús con estas antiguas fiestas nos recuerda que no fue un suceso aislado, un niño nacido bajo la sombra de un imperio, sino un momento impregnado de siglos de anhelo, profundamente arraigado en las tradiciones, profecías y el mismo latido de Israel. Y justo cuando crees que la imagen está completa, llega un susurro: aún hay más secretos por revelar. Porque después de que María dio a luz a su hijo, la Escritura
guarda dos pistas adicionales, esperando silenciosamente ser descubiertas cada una, acercándonos aún más a la asombrosa verdad sobre el verdadero cumpleaños de Jesús. ¿Te gustaría mirar más profundamente en este misterio sagrado? Cuarta pista: los pastores. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que muchos hemos escuchado incontables veces, tal vez incluso recitado de memoria en obras navideñas o servicios de villancicos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a contemplar realmente sus detalles silenciosos? Escuchémoslo de nuevo, casi como si fuera la primera vez. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Lucas 2, 8, 9. A primera vista, parece una escena pastoral, apacible, un puñado de pastores descansando sobre las laderas cubiertas de hierba, bajo un manto de estrellas, una repentina irrupción de luz celestial, corazones temblorosos, calmados por voces angelicales. Pero escondida dentro de esta historia familiar, hay una pista que habla con fuerza sobre la época del año en que Jesús realmente nació. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Lucas se tomó la molestia de mencionar que los pastores estaban en los campos de noche? Piensa en la tierra de Judea. En diciembre el aire se vuelve intensamente frío. Noche tras noche, los vientos húmedos barren las colinas trayendo lluvias que empapan las capas y calan hasta los huesos. Durante esos meses, los pastores hacían lo más sensato, reunían sus rebaños en rediles protegidos, resguardándolos de los elementos. Los campos abiertos y expuestos quedaban abandonados por refugios más seguros. No parece poco probable que los pastores, por resistentes que fueran, arriesgaran su sustento y sus ovejas en pleno corazón del invierno. Sin embargo, en la noche en que Jesús nació, la Biblia nos pinta una escena completamente distinta. Los pastores no estaban refugiados en corrales de piedra ni hacinados bajo gruesos techos de paja. Estaban viviendo en los campos, velando bajo las estrellas. Ese simple detalle, que estuvieran allí al aire libre durante las horas nocturnas, sugiere que no se trataba de una vigilia en medio del crudo invierno. Podría ser que hayamos mantenido durante siglos una tradición que no encaja del todo con el paisaje bíblico. Más bien, esta pista nos lleva a imaginar un nacimiento ocurrido cuando el clima favorecía esa vida nocturna al raso. En primavera, por ejemplo, los pastores movían sus rebaños libremente por los campos verdes durante la época de parto de los corderos. Era un tiempo de vida nueva y tierna, cuando las noches aún eran frescas, pero lo bastante suaves como para dormir bajo el cielo, vigilando con atención a las madres y sus crías. Puedes oír los suaves balidos resonando por los prados iluminados por la luna. El verano también traía su propio ritmo. Los días abrazaban bajo un sol implacable, así que los pastores esperaban el frescor de la tarde para guiar sus rebaños a pastar bajo un cielo más amable. Luego llegaba el otoño, la estación de la cosecha, cuando los campos seguían abiertos, acariciados por días templados y noches agradables perfectos para cuidar a las ovejas antes de que el invierno cerrara el ciclo. Todas estas estaciones encajan fácilmente con la tranquila revelación de Lucas, pero el invierno queda fuera del cuadro como un extraño en la historia. ¿No resulta asombroso cómo un pequeño hilo, una sola línea sobre unos humildes pastores, puede desenredar toda una imagen que hemos llevado desde la infancia? Nos invita a mirar más de cerca, a retirar las capas de la tradición
y descubrir una verdad más profunda, escondida allí mismo en la Escritura. Tal vez el nacimiento del Salvador no ocurrió entre pinos helados y cabañas cubiertas de nieve después de todo. Tal vez fue bajo cielos más templados, con los pastores recostados sobre sus mantos, los ojos alternando entre sus rebaños y el vasto resplandor de las constelaciones. Y sin embargo, el verdadero prodigio podría ser: este Dios eligió anunciar la llegada de su Hijo no a reyes ni a eruditos, sino a hombres sencillos despiertos bajo las estrellas, hombres cuya mera presencia al aire libre, en esa noche en particular, ahora nos susurra una pista a través de 2 milenios. Podría ser que el Todopoderoso haya insertado este detalle sutil precisamente para que los corazones curiosos incluso hoy se inclinen y se asombren, pero sigue escuchando. Porque esa misma noche, más allá de los campos y de los pastores asustados, hay otra pista esperando escondida suavemente en la historia, como una vela que titila en la oscuridad, lista para arrojar aún más luz sobre el misterio de cuándo nació realmente Jesús. ¿Te atreves a seguirla un poco más? Quinta pista: la estrella de Belén. Entre todos los prodigios que rodean el nacimiento de Jesús, quizá ninguno esté envuelto en un misterio más fascinante que la estrella de Belén. Brilla a través de las páginas del Evangelio de Mateo como un faro suspendido entre el cielo y la tierra, atrayendo a buscadores a través de desiertos y caminos sinuosos. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente. Mateo 2:1-2. Es un versículo que quizá hayas escuchado muchas veces, pero detente y deja que se despliegue en tu imaginación eruditos lejanos inclinados sobre antiguos pergaminos, levantando de pronto la vista para contemplar un nuevo resplandor coronando el cielo nocturno. Pero, ¿qué era exactamente esta estrella que ardía con tanta importancia? ¿Fue un fenómeno natural regido por las leyes celestiales establecidas desde el amanecer de la creación? ¿O fue la huella directa del Todopoderoso impresa en el tejido del cosmos para anunciar que la eternidad había entrado en el tiempo? O tal vez ambas cosas, un acontecimiento natural perfectamente dispuesto para un propósito divino. Cualquiera que sea la explicación, esta luz se convirtió en el heraldo del cielo, proclamando al mundo que algo trascendental estaba ocurriendo en un rincón inadvertido de Judea. A lo largo de los siglos, innumerables mentes han intentado resolver este enigma. Algunos han mirado a través del lente de la historia y la astronomía tratando de vincular registros de raros eventos cósmicos con el relato del Evangelio. Una de las teorías más convincentes sugiere que la estrella de Belén fue una conjunción planetaria cuando 2 gigantes radiantes como Júpiter y Saturno se acercan tanto en el cielo nocturno que su brillo combinado forma un único y deslumbrante punto de luz. Los cálculos astronómicos modernos revelan que una conjunción de este tipo adornó los cielos alrededor del año 7 a.C., dentro del período que muchos estudiosos proponen para el nacimiento de Jesús. Puedes imaginar mirar hacia arriba y ver una vista tan extraordinaria preguntándote qué antigua profecía podría estar cumpliéndose. Otra posibilidad, igualmente fascinante, es que la estrella haya sido una nova o supernova, una estrella envejecida que estalla en un clímax ardiente, proyectando un resplandor intenso que puede brillar durante semanas o incluso meses.
Tal evento sin duda llamaría la atención de cualquier observador del cielo. Y sin embargo, a pesar de nuestras búsquedas, no sobrevive un registro concluyente de una explosión así en ese periodo exacto. Aún así, no despierta al asombro pensar que el universo pudo haber celebrado con una explosión de luz en el momento preciso en que nacía la luz del mundo. Otros han especulado que pudo haber sido un cometa arrastrando una estela fantasmal a través del cielo. Pero en aquella época, los cometas eran vistos con temor, interpretados como presagios de desastre más que de esperanza. Podría ser que Dios eligiera en cambio una señal que despertara maravilla y no miedo, una guía hacia la alegría y no hacia la desesperación. Lo que realmente eleva esta historia de una curiosidad astronómica a una revelación divina es la manera en que la estrella se comportó. No fue simplemente observada y registrada como cualquier otra luz. Los sabios la siguieron. Los guió milla tras milla, no solo hacia una región indefinida, sino hasta la misma puerta donde yacía el niño. ¿No sugiere eso algo que va mucho más allá de la mecánica celeste, algo tiernamente y poderosamente orquestado por el propio Dios? Y aún más asombroso, es como esta estrella funcionó como una proclamación universal. Su mensaje era para todos. Los cielos gritaban que el Salvador había venido, pero cuán diferente fue la respuesta a ese llamado. En Jerusalén, la élite religiosa, guardianes de profecías y escribas que conocían cada línea sobre el Mesías, apenas se inmutaron. Sus corazones permanecieron fríos ante las señales que ardían sobre ellos. Mientras tanto, el brillo de la estrella alcanzó el lejano oriente, despertando a sabios extranjeros a emprender un arduo viaje, decididos a rendir homenaje a un rey recién nacido al que nunca habían visto. Luego considera la oscura ironía. Cuando estos sabios llegaron a Jerusalén, buscando orientación con inocencia, encendieron sin saberlo las alarmas en el palacio de Herodes. Este gobernante despiadado, consumido por la paranoia, se estremeció ante la noticia que debería haberlo llevado a arrodillarse en adoración. En cambio, su corazón se volvió aún más oscuro. De ese miedo brotó su mandato más monstruoso, un decreto empapado en sangre inocente. Y de manera sobrecogedora, esta atrocidad se convierte en otro hilo que nos ayuda a rastrear el verdadero momento del nacimiento de Jesús. ¿No es asombroso cómo una sola estrella pudo iluminar tanto las humildes esperanzas de buscadores lejanos como las siniestras maquinaciones de un rey amenazado? Cómo un único signo en el cielo pudo revelar las profundidades del corazón humano, adoración en unos, envidia, asesina en otros. Y no te hace preguntarte cómo habrías respondido tú si hubieras visto esa luz colgando sobre tu propio horizonte. Pero mantente cerca, porque esta historia está lejos de terminar. Esa orden brutal emitida por Herodes, su momento más oscuro, se convierte sin saberlo en nuestra siguiente pista, guiándonos aún más cerca de comprender exactamente cuándo el Salvador tomó su primer aliento en esta tierra. ¿Quieres adentrarte un poco más en este misterio que sigue desplegándose? Sexta pista: Herodes y la masacre de los inocentes. Entre todas las sombras escalofriantes que oscurecen la historia de la llegada de Jesús, ninguna se alza más tenebrosa que la masacre ordenada por el rey Herodes, una mancha siniestra en la historia grabada en nuestra memoria colectiva como la matanza de los inocentes. Este suceso, relatado en el Evangelio de Mateo,
contrasta de manera sobrecogedora con el tranquilo milagro del pesebre de Belén. Es como si el nacimiento de la luz del cielo en la tierra hubiera provocado que la oscuridad más profunda del corazón humano se levantara en feroz resistencia. Todo comenzó cuando 3 misteriosos viajeros llegaron a Jerusalén. No eran simples caminantes, eran magos sabios de tierras lejanas del oriente, estudiosos de las estrellas y buscadores de la verdad. Habían cruzado desiertos y montañas, guiados por una señal celestial tan poderosa que no pudieron ignorarla. Imagínalos de pie en la fastuosa corte de Herodes, con el polvo extranjero aún en sus túnicas, los ojos brillantes de expectación, formulando una pregunta que debió atravesar a Herodes como una daga. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. ¿Puedes imaginar el escalofrío que recorrió las venas de Herodes al oír esas palabras? Un nuevo rey, nacido dentro de su territorio. Su sonrisa quizá ocultaba sus pensamientos frenéticos, pero detrás de ella hervía una tormenta de miedo y furia. Fiel a su naturaleza astuta, cubrió sus intenciones con una falsa piedad. Id y averiguad con diligencia acerca del niño, les dijo a los magos con palabras impregnadas de fingida reverencia. Y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Los magos, sin conocer al principio los crueles planes de Herodes, partieron para continuar su búsqueda. Pero esa misma noche, cada uno despertó sobresaltado por un sueño ominoso, un mensaje divino, advirtiéndoles que no regresaran a Herodes. Imagínalos, bajo las estrellas extranjeras, con el corazón latiendo con fuerza, comprendiendo que el poderoso rey que acababan de visitar tramaba algo perverso. Sin dudarlo, cambiaron su rumbo y regresaron por otro camino, desapareciendo del alcance de Herodes. Mateo, entonces, narra el momento en que Herodes descubrió que había sido burlado por aquellos hombres silenciosos del oriente. Su furia estalló. Este era un gobernante notorio por su paranoia y brutalidad, que ya había ejecutado a sus propios hijos para proteger su trono. Ahora, al saber que había nacido un misterioso niño que podía reclamar el título de rey de los judíos, se precipitó en una crueldad monstruosa. Con aterradora rapidez, ordenó que todos los niños varones de Belén, de 2 años para abajo, fueran asesinados. Soldados marcharon por las estrechas calles, derribando puertas, arrancando a los bebés de los brazos de sus madres. Puedes oír los gritos que se elevaron desde aquellas casas, el lamento de Raquel, llorando por sus hijos, negándose a ser consolada porque ya no existen. Jeremías 31:15. Y sin embargo, incluso en este horror, se revela otra pieza de la línea divina del tiempo. Herodes murió en el año 4 a.C. Si mandó matar a todos los niños menores de 2 años, temiendo que el niño hubiese nacido hasta 2 años antes, entonces el nacimiento de Jesús habría ocurrido entre los años 6 y 4 a.C. ¿No resulta asombroso cómo incluso la locura de un tirano ayuda sin querer a señalar el momento exacto en que la eternidad entró en el tiempo? Lo que Herodes jamás comprendió fue que este pequeño rey no representaba amenaza alguna para su trono terrenal. Jesús no había venido a tomar una corona de oro, sino a llevar una corona de espinas. Venía a gobernar un reino que jamás podría ser confinado por fronteras ni derribado por espadas, un reino que no es de este mundo. El puño de hierro de Herodes podía aplastar a los inocentes, pero no podía detener los planes del cielo.
Mientras Belén lloraba, Dios ya iba varios pasos adelante. José, advertido en sueños, por un ángel tomó a María y al frágil niño Cristo bajo la oscuridad de la noche y huyó a Egipto, poniéndolos a salvo del alcance sanguinario de Herodes. Y al hacerlo, cumplieron sin saberlo las palabras pronunciadas mucho tiempo antes por el profeta Oseas: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Incluso los sollozos de las madres en Belén no fueron imprevistos. El profeta Jeremías ya había dado voz a su agonía siglos atrás, su dolor tejido en la Escritura como lamento y testimonio solemne. Quizá el misterio más profundo de todos sea cómo esta tragedia encaja perfectamente en el diseño inquebrantable de Dios. Sobre el fondo oscuro de la crueldad humana, brilla aún más el resplandor del plan redentor de Dios. Herodes empuñó la muerte como un arma desesperado por destruir una vida que no podía tocar. Qué asombroso es que el mismo niño al que buscaba eliminar había venido precisamente para vencer a la muerte de una vez y para siempre. Así, entre asesinato y lamento profecía, y escape la historia del nacimiento de Jesús, sigue revelando capa tras capa de intención divina. ¿No te hace detenerte y maravillarte al ver cómo los propósitos de Dios avanzan imparables incluso a través de los pasillos más oscuros de la historia? Séptima pista: el comienzo del ministerio de Jesús. Cuando Jesús finalmente salió de la tranquila oscuridad de Nazaret y comenzó a recorrer los polvorientos caminos de Galilea, proclamando el reino de Dios, tenía unos 30 años. El Evangelio de Lucas, casi de pasada, deja caer esta línea intrigante. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía como 30 años. Lucas 3:23. A primera vista, parece un simple dato biográfico, una nota menor en una historia repleta de milagros y enseñanzas. Pero escondida en esta breve observación, hay una pista que nos guía suavemente de regreso al misterio de cuándo exactamente nació el Salvador. ¿Por qué 30? ¿Por qué la Escritura consideró necesario registrar esta edad y por qué eligió Dios ese momento para presentar a su Hijo al mundo? Para comprender las corrientes más profundas, debemos retroceder en la línea del tiempo. Lucas sitúa el inicio del ministerio de Jesús en un contexto histórico preciso, señalando que comenzó durante el 15º año del reinado del emperador Tiberio, que los historiadores ubican alrededor del año 29 o 30 d.C. Si Jesús tenía unos 30 años, podemos situar su nacimiento entre los años 6 y 4 a.C., un período que encaja perfectamente con el reinado y los últimos años paranoicos de Herodes el Grande, el mismo Herodes que buscó destruirlo cuando era un niño. ¿No resulta asombroso cómo estos detalles dispersos en distintas partes de la Escritura, el decreto cruel de Herodes, el reinado de Tiberio y la vida humilde que se desarrollaba en Nazaret, encajan como piezas de un mosaico divino, juntas trazan la estación en que la eternidad entró silenciosamente en el tiempo, cuando la palabra eterna de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros? Pero esta referencia a los 30 años es mucho más que un simple dato histórico. En la tradición judía, el número 30 tenía un profundo significado. Según la ley dada en Números 4, un levita no podía comenzar su servicio en el templo hasta cumplir los 30 años. Era una edad de madurez espiritual y preparación, el umbral en el que un hombre era considerado listo para cargar con el peso de la responsabilidad sagrada.
El rey David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. José se presentó ante el faraón a los 30 siendo encargado del destino de las naciones. Podría sorprendernos entonces que el rey más grande, el José más grande, el sumo sacerdote supremo, iniciara su obra redentora. Exactamente a esa edad, Jesús no pertenecía a la línea de Leví, pero vino a servir como nuestro sumo sacerdote eterno. No un sacerdote que ofreciera sacrificios de toros y cabras, sino uno que entregaría su propia vida sin mancha para abrir el camino a la presencia santa de Dios. Cuando dio el paso a los 30 años para ser bautizado por Juan en el Jordán, fue como si estuviera entrando en su consagración sacerdotal, preparándose para ofrecerse a sí mismo por los pecados del mundo. ¿Y no te hace esto reflexionar sobre esas décadas ocultas antes 30 largos años, la mayoría envueltos en casi total silencio? ¿Qué ocurría durante aquellos días tranquilos en Nazaret? Solo alcanzamos breves destellos: un niño de 12 años asombrando a los maestros en el templo, luego regresando obedientemente a casa con sus padres. Más allá de eso, las Escrituras corren el velo invitándonos solo a meditar. Pero lejos de ser años desperdiciados, debieron de estar llenos de crecimiento paciente, obediencia perfecta y la tierna experiencia de la vida humana. Podría ser que en la pura cotidianidad de las herramientas de carpintero, las comidas familiares y la vida del pueblo, Jesús estuviera aprendiendo las texturas de nuestra humanidad para poder ponerse verdaderamente en nuestro lugar. Así que cuando Lucas escribe que Jesús tenía unos 30 años, no se trata solo de una marca en la línea del tiempo. Es la culminación de un tiempo divino, la señal de que todo estaba perfectamente alineado. Dios no desperdicia nada, ni siquiera los años de aparente anonimato. Cuando llegó el momento, Jesús dio un paso adelante justo a tiempo, ni un segundo antes, ni un segundo después, para comenzar el ministerio que abriría la puerta de la salvación a todos los que creen. ¿No hay algo profundamente reconfortante en esto? Saber que los planes de Dios se desarrollan con una precisión tan exquisita hasta el mismo año, hasta la humilde edad de un carpintero. Nos susurra que en nuestras propias largas temporadas de espera o de preparación oculta, nada se pierde y que el tiempo señalado siempre llega exactamente cuando debe. Ahora, al reunir todos estos hilos asombrosos, finalmente podemos mirar hacia atrás y contemplar las 7 pistas que han sido cuidadosamente tejidas a través de la Escritura y la historia, pistas que juntas iluminan con asombrosa claridad la probable estación y año del nacimiento de Jesús. La primera pista comenzó con la concepción milagrosa de Juan el Bautista. Imagínalo, Zacarías, temblando ante el altar, las palabras del ángel Gabriel resonando en la cámara sagrada, y Elizabeth, ya muy avanzada en edad, sintiendo de pronto vida moverse en su vientre. Este acontecimiento extraordinario tuvo lugar alrededor de junio del año 6 a.C. 6 meses después, en ese mismo año, otro mensaje divino fue enviado no a un sacerdote anciano esta vez, sino a una joven humilde en Nazaret. El sí de María a Dios significó que la concepción de Jesús ocurrió aproximadamente en diciembre. Si seguimos este viaje de 9 meses, su nacimiento se ubica con precisión en septiembre u octubre del año 5 a.C. Luego aparece la misteriosa estrella, la segunda pista. Ya sea que la veamos como una rara conjunción planetaria, una brillante alineación de Júpiter y Saturno, o algún otro fenómeno celestial, los registros astronómicos apuntan a tales eventos
alrededor del año 6 o 5 d.C. Imagina a los sabios estudiando antiguos mapas del cielo, comprendiendo que algo sin precedentes se desplegaba sobre sus cabezas y preparándose para una larga y incierta travesía. ¿No conmueve pensar que Dios pudo haber coreografiado incluso los movimientos de los planetas para anunciar la llegada de su Hijo? Nuestra tercera pista es más oscura, pero esencial: el decreto cruel de Herodes, la masacre de los inocentes en Belén. Este acto monstruoso ocurrió antes de la muerte de Herodes en el año 4 a.C. Si Jesús tenía menos de 2 años en ese momento, se confirma que su nacimiento debió de haber sido entre los años 6 y 4 a.C. Incluso la paranoia de Herodes, alimentada por su brutalidad, se convirtió sin saberlo en una pieza más del gran rompecabezas celestial. Luego seguimos la vida de Jesús hasta el inicio de su ministerio, nuestra cuarta pista. Cuando emergió de Nazaret para ser bautizado por Juan y comenzar a predicar, tenía unos 30 años. Lucas vincula este momento con el 15º año del reinado del emperador Tiberio, alrededor del 28 o 29 d.C. Al retroceder una vez más, su nacimiento se alinea entre los años 6 y 4 a.C. ¿No es impresionante ver cómo las líneas políticas de la historia y el desarrollo silencioso del propósito divino encajan con tal perfección? La quinta pista surge en una colina silenciosa de Judea. Pastores vigilaban sus rebaños bajo las estrellas cuando los ángeles rompieron la noche con un mensaje glorioso. En esa región, los pastores rara vez mantenían sus ovejas al aire libre durante el frío y húmedo invierno. Su presencia en los campos sugiere una estación más suave: primavera, verano u otoño, lo que hace que diciembre sea un tiempo poco probable para el nacimiento del Salvador. Luego, recordamos la sexta pista, el decreto de César Augusto, que obligó a innumerables familias a viajar a sus ciudades de origen. ¿Arriesgaría Roma un movimiento masivo en los meses peligrosos del invierno? Es mucho más probable un tiempo como el otoño, cuando los caminos eran transitables, las cosechas habían terminado y la gente ya estaba acostumbrada a viajar para las fiestas judías. Y por último, llega ese profundo susurro teológico del Evangelio de Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega para habitó se traduce literalmente como tabernaculizó. ¿Podría haber una conexión más hermosa que Jesús naciendo durante la fiesta de los tabernáculos en septiembre u octubre, una festividad que celebraba a Dios morando entre su pueblo en tiendas en el desierto? Imagina cuán perfectamente resonaría esto, ya que Cristo Emmanuel, Dios con nosotros, vino a habitar no solo cerca de nosotros, sino como uno de nosotros. Al reunir estos 7 hilos, la evidencia pinta un retrato vívido del nacimiento de Jesús. Todas las señales históricas, astronómicas, climáticas, proféticas y simbólicas apuntan a septiembre u octubre del año 5 a.C. Cada pista encaja como una piedra magistralmente tallada en una gran catedral, revelando que el nacimiento del Salvador no fue un evento al azar. Fue orquestado con precisión divina, alineándose perfectamente con las profecías antiguas y las realidades prácticas de su tiempo. ¿No te asombra ver cuán minuciosamente Dios ordena cada detalle, que incluso los movimientos de las estrellas, los decretos de los emperadores y los temores de los reyes terrenales no pueden desviar su plan soberano? ¿Y no te invita esto a confiar en que el mismo cuidado meticuloso sostiene nuestras propias historias
incluso cuando no alcanzamos a ver cómo encajan todas las piezas. Esto nos conduce naturalmente a una pregunta que quizá haya estado rondando tu mente tras todos estos descubrimientos: si Jesús realmente nació entre los años 6 y 4 a.C., ¿por qué nuestro calendario, la línea misma que divide la historia en antes de Cristo y Anno Domini, sitúa su nacimiento en el año 1? ¿Por qué existe esta desconexión desconcertante sin un verdadero año cero que ancle el momento en que la eternidad entró en el tiempo? La respuesta, curiosamente, está enraizada en un error humano, una equivocación comprensible ocurrida siglos después de que Jesús caminara sobre la tierra. En el siglo VI, un humilde monje llamado Dionisio el Exiguo emprendió la monumental tarea de reajustar el reloj de la humanidad. Su corazón estaba impulsado por un propósito profundo: establecer una nueva forma de contar los años que girara en torno al mayor acontecimiento del mundo, el nacimiento de Jesucristo. Hasta entonces, los años se contaban según los reinados de emperadores o cónsules. Imagina la confusión: intentar unir la historia cuando cada región usaba un punto de referencia distinto. Dionisio buscó simplificar y santificar el tiempo mismo, centrando toda la historia humana en la llegada del Salvador. Su deseo era que todas las generaciones futuras vieran el tiempo fluir hacia o desde ese momento sagrado. Así que Dionisio recurrió a los mejores registros históricos y referencias evangélicas disponibles en su época. Pero limitado por la información fragmentaria del siglo VI, cometió errores significativos. No sabía que Herodes el Grande, cuyo decreto asesino contra los niños de Belén demuestra que estaba vivo en el momento del nacimiento de Jesús, había muerto en el año 4 a.C. Al situar el nacimiento de Jesús demasiado tarde, Dionisio colocó sin querer el punto cero de la historia varios años fuera de lugar. Y había otro problema. En su sistema de calendario no existía el concepto de año cero. El tiempo saltaba torpemente del 1 a.C. directamente al 1 a.C. Esto por sí solo creó una pequeña distorsión en la línea temporal. ¿Te has fijado alguna vez en lo extraño que resulta que no haya un año cero, como si la humanidad hubiera pasado por alto el instante preciso que más quería señalar? Paradójicamente, a pesar de estos errores, el sistema de Dionisio fue adoptado rápidamente. Su marco se extendió por toda la cristiandad y acabó convirtiéndose en la base del calendario mundial. La estructura completa de la historia registrada, los documentos legales, los tratados y siglos de celebraciones quedaron anclados a esta manera de medir el tiempo. Cambiarlo ahora sería impensable. ¿Puedes imaginar el caos de reescribir cada fecha grabada en monumentos, inscrita en constituciones y tejida en la memoria de generaciones? Y sin embargo, hay algo bellamente irónico en todo esto. Incluso a través de nuestros errores humanos, la historia sigue girando inconfundiblemente en torno a Jesús. Las fechas pueden estar desalineadas por algunos años, pero el corazón del asunto permanece intacto. El mundo mide sus eras por su venida. Su nacimiento sigue siendo el eje sobre el cual gira el tiempo. ¿No es profundo pensar que a pesar del fallo matemático de Dionisio, su humilde esfuerzo logró reorganizar el flujo entero de la historia en torno a la entrada del Salvador en nuestro mundo? Quizá incluso haya una suave lección escondida en este desliz histórico, que lo que realmente importa no es el número exacto en un pergamino antiguo, ni la precisión de nuestros calendarios, sino la sobrecogedora realidad de lo que intentamos conmemorar
el momento en que Dios mismo entró en nuestra historia. Es un recordatorio de que incluso los intentos humanos imperfectos pueden ser absorbidos en el plan perfecto e imparable de Dios. Dionisio puede haber fallado en el cálculo exacto, pero su obra aún dirigió la mirada de las naciones pasadas, presentes y futuras hacia el establo de Belén, donde la eternidad fue envuelta en pañales. ¿No es asombroso cómo, por medio de manos imperfectas, Dios sigue asegurándose de que todo gire en torno a su Hijo? A muchos les sorprende descubrir que la creencia generalizada Jesús nació el 25 de diciembre no proviene realmente de la Escritura. La Biblia guarda completo silencio sobre la fecha exacta de su nacimiento. ¿No resulta fascinante? De hecho, durante los 3 primeros siglos después de Cristo, no existía una fecha acordada y los primeros cristianos ni siquiera consideraban su cumpleaños algo que debía celebrarse. Su enfoque estaba en su muerte y resurrección, los momentos que rompieron el poder del pecado y abrieron las puertas de la eternidad. Entonces, ¿cómo llegó el 25 de diciembre a convertirse en la fecha universal grabada en calendarios y corazones alrededor del mundo? El camino hacia esta tradición está tejido de estrategia sabia y simbolismo profundo. Una de las explicaciones más convincentes nos lleva al corazón del Imperio Romano, donde diciembre ya era una estación encendida de celebraciones. Entre el 21 y el 25 de diciembre ocurría el solsticio de invierno, los días más cortos y oscuros del año. Desde ese punto, la luz comenzaba a crecer nuevamente, la naturaleza misma parecía susurrar renacimiento. Los romanos honraban este cambio de estación con grandes festivales. El principal era la fiesta del Sol Invictus, el Sol Invencible, que celebraba el regreso del Sol y el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Imagina las calles llenas de guirnaldas, los mercados bulliciosos, las hogueras encendidas contra el frío y la gente alzando copas en honor de un sol que volvería a elevarse día tras día. Cuando el cristianismo comenzó a florecer y se convirtió en la fe oficial bajo el emperador Constantino, en el siglo IV, los líderes de la Iglesia enfrentaron un delicado desafío: transformar una cultura profundamente arraigada en lo pagano. En lugar de eliminar costumbres queridas, ligadas al ritmo de las estaciones, eligieron un camino más sabio. Reutilizaron esas celebraciones, infundiéndolas de nuevo significado sagrado. Al establecer el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, la Iglesia reclamó efectivamente un día que antes pertenecía al sol para dedicárselo al verdadero sol de justicia, la luz del mundo. ¿No parece casi poético que el día consagrado a un dios solar moribundo pasara a honrar el nacimiento del eterno Hijo de Dios? Existe otro hilo igualmente interesante detrás de esta elección. Los primeros pensadores cristianos amaban conectar los grandes misterios de Cristo en un solo tapiz divino. Creían que el 25 de marzo, fecha tradicionalmente asociada tanto a la creación del mundo como a la crucifixión de Jesús, también marcaba el momento de su concepción milagrosa. Si la encarnación tuvo lugar el 25 de marzo, entonces por simple cuenta, su nacimiento caería 9 meses después, en diciembre. Esta conclusión no se basaba en registros históricos ni en cronología bíblica, sino en una simetría teológica que unía toda la obra de Cristo dentro del ciclo del calendario. Así que al final, el 25 de diciembre fue elegido por razones que combinan simbolismo, practicidad y sabiduría pastoral.
Permitió a los nuevos creyentes del Imperio Romano mantener costumbres festivas familiares, pero con el corazón ahora enfocado en celebrar la venida del Salvador en lugar del ascenso del sol. Ayudó al cristianismo a echar raíces más profundas en sociedades moldeadas durante siglos por otros dioses y festivales, transformando gradualmente lo que antes fue desenfreno pagano en alegre proclamación del nacimiento de Cristo. No hay algo hermoso en esto, aunque el 25 de diciembre no coincide con el día literal en que Jesús respiró por primera vez en la tierra, aún brilla con un significado profundo. En las profundidades de la oscuridad invernal, recordamos el amanecer que irrumpió sobre un mundo cansado la luz que la oscuridad no pudo vencer. Tal vez ese sea el verdadero milagro, que ya sea por cálculo o por poesía divina, la historia fue para siempre redirigida para centrarse en el humilde nacimiento de un niño en Belén, quien fue y es el resplandor mismo de Dios. Y así, después de seguir todas estas pistas ocultas a través de la escritura, la historia e incluso los antiguos cielos mismos, llegamos a algo mucho más profundo que una simple fecha en un calendario. Ya sea que Jesús haya nacido bajo las suaves lunas de cosecha de septiembre durante los vibrantes días de la fiesta de los tabernáculos, o incluso si nuestras tradiciones lo han celebrado por siglos, en diciembre lo que verdaderamente importa es la sobrecogedora realidad de que Él vino. Dios entró en nuestro frágil mundo, envolviendo su gloria infinita en carne humilde todo, para atraerte a ti y a mí de regreso a Él. Cuando contemplo esta historia tejida entre los errores de reyes y monjes, alineada con maravillas celestiales y susurrada por profetas siglos antes, me quedo asombrado ante cómo Dios orquesta cada detalle. Incluso los intentos humanos defectuosos, como los cálculos erróneos de Dionisio, que dieron forma a nuestro calendario, fueron de algún modo incorporados en su gran diseño. ¿No hay algo tiernamente reconfortante en eso? Me dice que Dios también puede tejer propósito a partir de nuestros propios errores y tropiezos, guiándonos hacia su plan perfecto, aun cuando no lo entendemos. Y quizá esa sea la lección más poderosa para nuestras vidas hoy. Perseguimos tantas fechas, horarios y metas, tratando de fijar nuestro valor en algo que podamos encerrar en un círculo en el calendario. Sin embargo, la historia del nacimiento de Jesús, oculta en los campos de los pastores, susurrada entre magos extranjeros, protegida por fugas a medianoche, nos recuerda que el tiempo de Dios siempre es perfecto, aun cuando no coincide con nuestras expectativas humanas. Sus propósitos se cumplen exactamente a tiempo, no según nuestros relojes, sino según su corazón de amor. Así que, donde quiera que estés ahora en cualquier temporada de la vida en la que te encuentres, cobra ánimo. El mismo Dios que orquestó imperios y estrellas para cumplir su promesa, Dotesa, no te ha olvidado. Él sabe exactamente dónde estás y lo que llevas dentro. Y así como envió a su Hijo en el momento preciso de la historia, también conoce el instante perfecto para intervenir en tus circunstancias. Si este recorrido por la verdadera historia del nacimiento de Jesús te ha bendecido, me encantaría que compartieras tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te habló? ¿O cómo has visto el tiempo perfecto de Dios en tu propia vida? Y si deseas acompañarnos en más de estas profundas exploraciones que fortalecen la fe, considera suscribirte, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite este mensaje hoy.
Gracias de todo corazón por estar aquí, por abrir tu alma a estas verdades y por ser parte de esta comunidad. Que la maravilla de la venida de Cristo llene tu vida de esperanza y que su luz te guíe en cada estación de tu camino. Que Dios te bendiga abundantemente